Me gustaría que leyéramos un pasaje en nuestras Biblias o en la pantalla, que es Jeremías 17, del 9 al 10. Muy bien, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Puedes dejar ahí ese versículo? Y quiero recordar una historia de un hombre que creo que ya la hemos escuchado, o algunos la hemos escuchado, pero la vamos a recordar hoy. Y es un gran hombre que se llama, esto es difícil para mí, ¿vale? George Whitefield. No, al revés. Eso, Whitefield. George Whitefield. George para nosotros, ¿vale? George. Y este hombre fue un predicador anglicano inglés del siglo XVIII, y él fue instruido, enseñado por los hermanos Wesley, que seguro que Wesley quizás nos suena más. Pero lo cierto es que este hombre revolucionó el evangelio, predicó a miles de personas, y no solo en su ciudad, en Inglaterra, alrededor de Oxford, porque él estuvo en Oxford, en la Universidad de Oxford, sino que además él fue a las colonias americanas, ¿no? Pero cuando él nació en Gloucester, eso, y resulta que él creo que era el hermano pequeño, pero aproximadamente él tendría quizás, no sé si 2, 3 años, pero era pequeño, cuando su padre falleció. Él quedó huérfano, pero sus padres regentaban una especie de hostal. La madre quedó a cargo, creo que se llama Elizabeth, quedó a cargo del hostal, a cargo de los hijos, y se le estaba haciendo la carga muy pesada. No era fácil sacar adelante un negocio, una familia, unos hijos, y pronto este chico, según creció y era adolescente, pues prácticamente dejó de estudiar. Pero él estudió en el St. Mary de Crete, y resulta que allí él se apasionó por el teatro. Era muy bueno, era tan bueno que en la taberna de su madre, él llegaba después de la iglesia, se ponía a imitar al predicador y cautivaba a todos los clientes de la taberna, y la gente se quedaba escuchándolo, se reían. Era una cosa impresionante. Su madre se dio cuenta que él tenía un don para la oratoria, para transmitir un mensaje, para hablar en público, y lo quería impulsar, me imagino, lo quería ayudar, pero ella vivía una situación bastante compleja a nivel económico y financiero, y fue un niño huérfano de padre que tenía muy poco que aportar. Era un niño que aparentemente no tenía oportunidades. Él vivió escasez, pero también él vivió unas dificultades que quizás le hicieron y le forjaron un carácter, ¿no? Para la edad que tenía. Él empezó a estudiar la Biblia porque le encantaba leer. Entonces, en medio de las tareas del ajetreo, de limpiar, de ayudar en el hostal o en la taberna, él se apartaba. Era un niño y le gustaba leer, se apartaba, leía, jugaba, pero él dejó de estudiar pronto, pero él empezó a leer la Biblia. Y él tuvo un acercamiento muy fuerte quizás en su adolescencia. Tenía necesidad. Dice la palabra de Dios que la ley está escrita en el corazón del hombre. Es decir, aun si nosotros no escucháramos, aun si nadie nos pusiera una Biblia adelante, hay algo, porque la ley está escrita en el corazón del hombre. Y quizás para esa madre era difícil. Yo me imagino para ella tener que transmitirles fe, ayudarlos, los deberes, trabajar, limpiar, tratar con clientes, tratar con gente que era muy exigente quizás. Y él aprendió a tratar con diferentes personas, con diferentes clases sociales, con muchas situaciones. Pero lo cierto es que aproximadamente a los 17 años, creo, pero en 1732, él ingresó a la Universidad de Oxford, pero ingresó en una posición que era muy particular, que existía en aquella época, que se llamaba Cisar, con S y con Z, Cisar.
Mira, ese es el título de la prédica. Pobrecita. ¿Cómo se llama la prédica? No sé. Cisar. S y Z. Cisar. ¿Y qué es Cisar? Cisar era la figura de alumnos que no eran prominentes, que no tenían finanzas, y ellos entraban en una posición de semi-esclavitud para servir a los estudiantes que manejaban. Entonces ellos tenían que cargar las mochilas, limpiar, les hacían recados, y a cambio de eso podían estar en la universidad. En esa universidad en Oxford, él tuvo el encuentro de los encuentros a través de los hermanos Wesley. Los hermanos Wesley eran estudiosos de la palabra y tenían una cosa que se llamaba Holy Club, el Club de los Santos de Oxford, que era espectacular. Se levantaban en la mañana, oraban, ayunaban, pasaban largas horas leyendo la palabra de Dios, y era motivo de burla dentro de su ambiente educativo. Entonces, imaginaros el Cisar aquel. ¿Qué humillaciones habrá pasado? ¿Cuántas situaciones no habrá vivido? Maltrato, burlas. Él como Cisar, perdonadme la pronunciación que no tengo la Z. Él como Cisar, él no era nadie. Él era el invisible de la clase. Él tenía que ser invisible y muy productivo. Tendría que llevar las bandejas a las mesas, tendría que ayudar en la cocina, tendría que limpiar zapatos. Si llovía, seguramente esa semana se le dificultaba porque ya sabemos lo que es Londres. Lluvia en aquella, no me imagino las calles súper asfaltadas, ¿vale? O sea, aquello sería un sin parar para él de trabajo. Sin embargo, nada lo detuvo en el Club de los Santos de Oxford. Y resulta que es impresionante lo que me llamaba la atención, y era que él pasó de ser un huérfano a ser fundador de uno de los orfanatos que él hizo en Estados Unidos, las colonias. Y es verdad que hay mucho como sombra también, ¿no?, alrededor de este hombre, porque que si era que estaba a favor de la esclavitud, bueno, un montón de historias, pero lo cierto es que él en esa etapa, imaginaros siendo un niño, leía la Biblia, en la adolescencia tenía necesidad de Dios. Llega en 1732 a Oxford, empieza a estudiar la palabra, consumía Biblia, oraban, ayunaba de mano de los hermanos Wesley, y hasta que un día uno de los hermanos Wesley, no sé si fue yo o no el otro, le dejó un libro. Y en 1735 aproximadamente, después de una gran lucha que él tuvo espiritual, se enfermó en Oxford y leyó este libro que le prestaron los hermanos Wesley, uno de ellos, La vida de Dios en el alma del hombre. Un libro que lo marcó profundamente en su conversión, pues él mismo contó que en esta etapa fue realmente su nuevo nacimiento. Estamos hablando de un hombre que amaba a Dios, quería con Dios, deseaba a Dios, practicaba la vida cristiana, vivía piadosamente, ayunaba, hacía todo lo que tenía que hacer, pero adolescencia, juventud, 3 años consumiendo palabra, siguiendo al Señor, de 1732 que entró a Oxford hasta 1735, 3 años, no había nacido de nuevo. La religiosidad le pesaba, lo tenía abrumado, se veía insatisfecho, no encontraba respuesta a la sed que él tenía de más del Señor. Él sabía que había algo más, pero no se habían encontrado con ese nuevo nacimiento. Y de esos momentos tan significativos que tuvo, fijaros que en 1736 fue cuando él partió en estas embarcaciones y comenzó a predicar el evangelio. Dice que hizo muchos viajes entre América e Inglaterra y él convirtió cualquier escenario en lugar de predicación. Predicaba en los barcos, convertía aquello en lugares de predicación, parecían iglesias flotantes, aquello donde él llegaba, las masas empezaban a unir, y él hizo una cosa muy impresionante. Él lo conmovió cuando él escuchó que en esas colonias, ¿no?, había mucha necesidad.
trabajaban mucho, los colonos que habían viajado, pero había ausencia de lo espiritual. Y a eso a él le conmovió y él se lanzó a esos viajes. No estoy hablando de los vuelos que cogemos ahora nosotros, de nuestros países aquí, de 8 horitas, de 9 horitas. Estamos hablando de una trayectoria en barco, que a saber cómo sería, que los que emigraban no creo que fueran lo mejor de Inglaterra, ¿vale? Y lo cierto es que él impactó el mundo con la palabra de Dios. Fue una cosa tan espectacular que mirar que dicen que su voz, un amigo de ellos, de científico, hizo un estudio porque él podía hablar y tenía un alcance de escucha de hasta 30,000 personas, sin micrófono, sin altavoces, al aire libre, si el tiempo era favorable, decía este científico en los estudios, Frank, no sé, no me acuerdo. Entonces, si el tiempo era favorable, hasta 30,000 personas se llegaron a congregar alrededor. Fue el primer predicador que predicó al aire libre. A él, los Wesley le dijeron, ¿cómo vas a predicar en el parque? Pero cuando él se lanzó, él predicó a mineros. Fijaros que los mineros eran tan peligrosos en aquella época, eran lo peorcito de lo peorcito, que los mismos piratas le tenían miedo a los mineros. Los mismos piratas. Y él se fue allá a predicar. Y predicó al aire libre y fue un respaldo del Señor impresionante. Victoria tras victoria en la predicación. Lo cierto es que él era un poco renuente al matrimonio porque él pensaba que si él se casaba y era un buen cristiano, buen hijo de Dios, pues cómo iba a hacer para llevar una familia. O sea, eso le iba a quitar tiempo de predicación. Cuenta que él se levantaba a las 4 de la mañana a orar y empezaba a predicar a veces a las 5 de la mañana. Tenía muchas predicaciones a la semana, atendía a mucha gente y se conmovió profundamente cuando, estando en América con las colonias, empezó a ver a los niños desamparados, niños enfermos, niños que no tenían con quién vivir, niños, y abrió un orfanato. Ahora, no sé cuánto llevamos nosotros en el Señor. No sé cuánto llevas quizás en la iglesia. Algunos sí me acuerdo, otros no. Pero sí te puedo decir que lo que le pasó a este hombre, George, es la historia de muchos. No es el único, muchos lo hemos vivido. Muchos hemos tenido un acercamiento muy fuerte al Señor, pero nuestras vidas han dado un pequeño quizás giro. Pero le faltaba algo. Quizás hemos empezado a vivir la vida cristiana a tope, hemos leído la Biblia tal, pero ese acercamiento produce quizás una necesidad mayor, hay una insatisfacción interna y es porque realmente necesitamos nacer de nuevo. Cuando estaba preparando esto, por eso no tenía nombre la prédica, ¿vale? Yo decía, es que, otra vez hablar de lo mismo. Podríamos hablar de los milagros, ya que es Hanukkah, ¿no? Yo qué sé. Pero orando y tal, me acordé de esta historia y a este hombre se le acercó a alguien que le dijo, ¿por qué predica siempre de lo mismo, de nacer de nuevo? ¿Sabes lo que le contestó nuestro querido George? Porque hay que nacer de nuevo. Y lo cierto es que es muy común ver falsas conversiones. Es común, es triste, pero cuando tú y yo acudimos a Cristo como la solución de todos nuestros problemas, cuando hacemos una repetición de una oración sin un arrepentimiento genuino, sin convicción de pecado, y ya por eso yo tengo a Cristo en mi corazón, pasamos a tener falsas conversiones y no hay seguridad de salvación. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero sin Cristo. Nos acercamos a Cristo para que nos resuelva los problemas, mas sin embargo, quizás no hay en nosotros una necesidad profunda y sincera de vivir la vida del Señor. Es tan común hoy en día los cristianos sin Cristo que es preocupante, pero lo cierto es que no es algo nuevo. Ya Henry Scougal, el del libro que leyó
nuestro querido George hablaba de eso en su libro, ¿vale? Había un capítulo que se llamaba Los errores de la religión. Y mirar que en este libro, que fue el que revolucionó la vida de este hombre, le dio prácticamente él a través de este libro se le despertó, entendió que necesitaban hacer de nuevo, eran cartas que Scougal le escribía a un amigo. Ahora, uno de los primeros de los errores que habla de la religión, lo primero que desmonta es el concepto de religión. Y explica que no se trata de religión, se trata de la vida de Dios en el alma del hombre, ¿no? Entonces, la religión lo que hace es que nos convierte en algo rígido, en algo opaco, en ritos, es como, bueno, religar, ¿no? Es como un remiendo raro, como algo, y entonces no fluye, no funciona la vida, no hay fruto, no hay vida del Espíritu. Y si no hay vida del Espíritu, no hay nada. Estamos muertos y sin vida eterna. Esto es para mí es un arma de destrucción masiva de Satanás. Hacernos creer que tenemos la vida eterna sin el nuevo nacimiento. No, sí, yo recibí a Cristo, sí. Mi primera oración fue con 10 años en el baño de casa de mi abuela porque ella me compartió de Jesús. Pero, ¿por qué sé que en verdad no tenía el nuevo nacimiento? Pues porque viví a mi manera, hice lo que quise, fui la más mundana, y no tenía fruto de haber nacido de nuevo. Tuve un acercamiento muy fuerte. ¿Y por qué estamos hoy hablando de esto? Porque el milagro importante de esta fiesta fue esa dedicación del templo. De hecho, en Lucas, lo hemos leído antes, lo que dice es la fiesta de la dedicación. Y fue la victoria de la luz venciendo la oscuridad. Ese es el primer milagro que tiene que haber en nuestras vidas. La luz venciendo la oscuridad en nosotros. Y tiene que notarse, tiene que verse. Sí, nosotros le insistimos a nuestros hijos, lo hemos aprendido nuestros pastores. No somos iguales que el resto de la gente. ¿Y yo por qué no puedo hacer esto? Porque tú no eres igual que tus compañeros. Y hay un precio que pagar. Ay, pero es que yo quiero hacer No somos iguales, ¿no? Nuestros hijos, gracias al Señor, en esta iglesia me refiero, no a los míos personales, digo a nuestros hijos como iglesia, en esta fiesta disfrutan. Si Jesús se hubiera opuesto, porque hay por ahí detractores, no, Jesús fue súper claro. Derribó todo lo que fuera de idolatría. No tuvo problema en confrontar a los fariseos, pero en esta fiesta no dice que la estuviera celebrando, pero él estaba ahí. Y si él no vivía en Jerusalén, si iban era para las fiestas, quiere decir que él estaba ahí. Ahora, ¿él qué hizo? Él no tiró la fiesta por ningún sitio, pero él dijo, yo soy la luz. Entonces, si hay una cosa, es que nosotros tenemos que entender que somos diferentes. Y esa diferencia no puede ser una carga. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice la palabra. Y tenemos que aprender a decir no a pesar de. A veces ese no, y tienes que estar firme en tus convicciones, te va a suponer pérdidas, ¿sí? Puede suponerte pérdidas financieras, porque a lo mejor en el trabajo te piden que hagas un chanchullo y tú dices, no puedo. O pérdidas familiares, quizás pierdes familia en medio del camino en la fe, pero no hay nada que Dios no te vaya a devolver, dice la palabra de Dios. Pero tu no tiene que ser con firmeza y con convicción, pero no de religiosidad, sino de saber que Jesús está en ti y que no somos iguales. Cuando George fue un Sisa, era un esclavo. Todos salimos de la esclavitud al pecado. Todos salimos de ser siervos del pecado. Pero a él no le importó humillarse. A él no le importó hacer lo que nadie quería hacer. ¿Os imagináis a este gran predicador llevando los cubitos de los váters? Porque claro, el sistema de alcantarillado no sé yo en esa época.
Me imagino que aquellos señores no podrían llevar sus cubitos de donde hacían sus necesidades. ¿Quién las llevaría? El César, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, quizás, o familiares nuestros, nosotros mismos hemos emigrado, salido de nuestros países y nos volvemos un cero en la sociedad? A lo mejor no te hace falta salir de tu país, a lo mejor te vuelves un cero en tu núcleo familiar. ¿Sí? Quizás no un cero, un -20. Ya no existes para ciertas personas. No existes para la sociedad, no tienes número, no hay NIE, no formas parte del sistema sanitario, no puedes trabajar, no. Pues así vivía George mientras Dios formaba su corazón. Él pasó de ser nadie a ser una persona, no solo muy importante en el corazón de miles de personas, sino el que llevó la luz al corazón de esas personas. Y fijaros que esto no tiene precio, no tiene precio. ¿Merece la pena? Quizás sí o quizás no. Yo no lo sé, pero cada uno en su caso particular tiene que ver qué supone para cada uno ese nuevo nacimiento. Fijaros que vamos a hablar de los errores que habla este libro, que leyó él, que me encantó, y dice que hay unos errores, y es que vivir sin Cristo es imposible. O sea, tú no puedes ser cristiano sin Cristo, es opuesto. Y muchos nos llamamos cristianos sin el nuevo nacimiento. Mas, sin embargo, yo creo que Dios tiene tanta misericordia que en medio de ese camino y de ese acercamiento fuerte, ahí nos vamos a encontrar con el Salvador. Ahora, ¿cómo sabemos si no hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo? Por el fruto se conoce al árbol. Tiene que haber fruto, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. No me puede dar igual todo, no me puede dar igual estar en una mezquita que estar en mi iglesia. No me puede dar igual, no es lo mismo, no tiene nada que ver que adoren ídolos. No me puede dar igual irme a la consulta de una señora que me va a leer la suerte. No me puede dar igual. ¿Sí? No me puede dar igual. Y si me da igual estar aquí o estar allí, plantéate si has nacido de nuevo, porque probablemente no tengamos el nacimiento espiritual. Pero si la vida cristiana se te hace muy pesada, muy dura, a lo mejor no has nacido de nuevo, a lo mejor estás viviendo una religión. Y quizás la religión que estás viviendo parece que fuera una pasarela a ese nuevo nacimiento, pero ¿sabes lo que va a ser? Crónica de una muerte anunciada. Es el arma de destrucción masiva de Satanás en contra de aquellos que se llaman cristianos, pero que cuando mueran van a ir al infierno, no van a ir con el Señor. Y tienes que asegurarte, hijo de Dios, que si realmente eres hijo de Dios, tú has nacido de nuevo. Fijaros que los errores, uno de los errores es confundir intensidad emocional con vida espiritual. Esto es súper común y ahora hoy en día está a tope. Confundir la intensidad emocional es lo contrario a tener frutos dignos de arrepentimiento. Yo puedo experimentar una emoción muy fuerte en una alabanza, en mi iglesia, en la congregación, y no es malo la parte emocional porque Dios nos ha creado con emociones, pero tiene que haber un fruto que acompañe a esa emoción. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber fruto de, ¿estoy proclamando el evangelio? Como dice Enrique, el que se crea líder, ¿cómo? ¿Qué? A ver los discípulos de nuestro pastor. Mire atrás a ver quién le está siguiendo, porque si nadie te sigue, no tienes discípulos. Si nadie te sigue, no lo hay. Y los primeros tienen que ser tus pequeños, tus hijos. Tus hijos. Y debemos dar frutos dignos de arrepentimiento y debemos dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Yo soy cristiano, pero es que no puedo con este pecado, no puedo, es que estoy peque. No, hombre, caíste, te arrepentiste, levántate, porque el mismo Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo te va a levantar a ti.
y te va a dar la capacidad y la victoria. Tú puedes decir, Señor, yo no puedo. Claro, Señor, yo no puedo con este pecado, pero tú puedes por mí. Tú puedes por mí. No puedo con esta inseguridad, tú puedes por mí. No puedo con este temor, tú puedes por mí. No puedo con esta situación financiera, Señor, no puedo, me asfixio, tú puedes por mí. ¿Qué es intensidad emocional? Cuando yo confundo la intensidad emocional, yo soy una persona que no permanezco, que tomo decisiones y caigo constantemente, que me hablan del diezmo y lo quiero todo, quiero diezmar, quiero ofrendar, pero cuando no tengo para alquiler, me como el diezmo, pero Dios me entiende. Dios no se va a contradecir, mis queridos niños, no se va a contradecir. Y el Dios que te bendijo es el Dios que te proveerá. Intensidad emocional es eso, no permanecer fiel en los principios del Señor. Diezmo un mes, al siguiente no. Diezmo 2 meses, al siguiente no. Ay no, ahora la ofrenda. Ay no, doy primicia, pero claro, es que la primicia de este trabajo era 1 hora, tal, sí, pero no, cuando ya tengo que dar la primicia, que justo Dios me bendijo y me contrataron el día 1. Uf, es que no es lo mismo dar la primicia si te contratan el día 30, que es una semanita, que dar la primicia si entraste el día 1, que es el sueldo del mes. Me muero. No te mueres. No nos morimos. Y lo cierto es que eso es intensidad emocional. Intensidad emocional es emocionarme en la alabanza, en la adoración. Salgo y seco. Seco porque no evangelizo, no hablo del Señor, no tengo discípulos, no sirvo al Señor, no doy nada, nada. No podemos ser cristianos miserables, que no le demos nada al Señor, que nuestra vida es nuestra, que si le sirvo a mi marido, a mis hijos, a mi casa. No, pero por favor, por cierto, nuestro querido George se casó, no le fue muy bien. ¿Por qué creéis que no le fue muy bien? Se casó con una piedosa y devota que compartía su fe y su llamado. Pero con esos viajes no pudo tener hijos, por ejemplo. Y fue un matrimonio para él duro, pero fijaros que su mujer fue un testimonio de lo que era ser una mujer sabia que edifica el hogar. Permaneció con él. Me imagino lo aguantaría, lo soportaría. No creo que tuviera muy buen carácter el hombre, no sé por qué. Alguien que pueda aguantar en esos lugares hostiles, barcos, viajes, no sé yo. Pero fijaros que él remontaron sus crisis, no tuvieron hijos y creo que ella era mayor que él. No sé si era viuda ya cuando se casó con él, no estoy segura. Pero lo cierto es que él murió 1 año antes que ella y cuenta en su biografía que él quedó muy afectado con la muerte de su esposa. Me impresionó mucho de este hombre que él estaba muy enfermo. Él era un hombre débil. Y muchos de nosotros somos débiles. Quizás tenemos enfermedades, quizás en nuestra alma, en nuestras emociones. Quizás somos débiles en nuestro carácter y nos puede la mala leche. No sé. Y él me conmovió mucho que a él los médicos le dijeron, ya, no puedes predicar, porque él tenía un asma muy severa. De hecho, murió así. Y él dijo, prefiero morir predicando. Y el día que él falleció, en esa mañana él hizo una oración y él le dijo al Señor que se lo llevara. Ya no podía más, que se lo llevara, pero que él iba a hacer lo que él le había llamado a hacer, que le permitiera. Ese día él llegó, dice que se subió al púlpito o se puso donde iba a predicar, no podía hablar y la presencia del Señor bajó de una forma impresionante. Se congregó muchísima gente ahí alrededor. Terminó y lo encontraron de rodillas en su habitación. Falleció después de aquella predicación y yo decía, wow, fue un César libertado por Cristo y decidió vivir como un hombre que no tenía nada. Tenía mucho, tenía más que muchos de nosotros quizás ya, pero vivió como un hombre que no tenía nada. Estamos tan llenos de necesidades. Hoy en día necesito una casa, necesito un marido, necesito una esposa. Si no tengo esto, necesito. Y hay tanto para dar. El siguiente error
es considerar poco o nada importante la vida comunitaria que ofrece Dios a través de su iglesia, que es congregarnos. En ningún caso encontramos en los evangelios a Jesús solo, ¿os dais cuenta? Siempre estaban con mucha gente. Él estuvo solo en los momentos específicos en los que él iba a orar. Cuando estuvo en Galilea, ¿os acordáis en Galilea, en el Monte de los Olivos? En ese lugar que cuando vamos, claro, tú dices, bueno, wow, ¿cómo sería ese momento? Y que se los miro a los discípulos. ¿No sois capaces de aguantar conmigo tan solo una hora? Aún para orar, no siempre se apartaba. Pero Jesús hizo de la congregación una familia. Ellos eran una familia, ellos se movían juntos, iban juntos, comían juntos, estaban todo el tiempo los unos con los otros. Y un error que impide que tú puedas vivir la vida que el Señor te ha llamado a vivir es no valorar la iglesia, no valorar la congregación. Fijaros que la promesa de Dios es con la iglesia. Dios está comprometido con la iglesia, no con tu proyecto personal, no con tu emprendimiento, tu empresa, tampoco está comprometido con tu familia. Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Eso quiere decir que es responsabilidad nuestra donde vamos a poner el corazón. Y la iglesia es importante, sí, porque el cuerpo de Cristo es importante para Dios. En la iglesia somos exhortados, consolados, confirmados, reafirmados, servimos, amamos al Señor, nos animamos los unos a los otros. Entonces decimos, es que en la iglesia hay mucha murmuración. Pues tú eres el que murmura, porque el que no murmura no se entera del chisme. A mí me encanta cuando alguien suelta algo, una barbaridad, porque digo, anda, no lo sabía. No, pero es que hay mucha murmuración, hay mucho chisme. Lo que sabrá esta persona, lo que habrá escuchado, te delataste a ti mismo. Pues que tú eres la iglesia, estás hablando mal de ti, estás hablando mal del Señor, le estás diciendo al Señor, basura, tú tienes basura. Cuidado con el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Cuidado con lo que decimos y lo que hacemos. Si decimos que en la iglesia, es que, ay no, qué pereza, es que no hay amor. Digo, el radar, este es un egoísta. Porque el que dice no hay amor, lo que está diciendo es, a mí no me ayudan, a mí no me cuidan, a mí no me miran, es que no hay familia. Tanto que dicen que es familia, familia, familia. ¿Y dónde estabas tú cuando me caí yo? ¿Dónde estabas tú cuando el hijo de la vecina se puso malo? Porque el que dice esto no es una familia, ¿y dónde estabas tú? Cuando la otra estaba deprimida, ¿dónde estabas tú? Cuando el otro se quedó en la que se quedó. Cuando tú dices, es que esto no es así, tú lo que estás diciendo, yo no soy así. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, es muy serio el tema porque Dios ama a su iglesia, está comprometido con su iglesia. Y cuando Dios dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo que está diciendo es que si tú formas parte de las puertas del Hades, cuidado, que no vas a permanecer, no vas a prevalecer. Tercer error, ignorar los peligros del autoengaño religioso. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Que lo hemos leído al principio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El primer error que hemos hablado, fijaros que nos hablaba, estamos hablando como de algo más externo, pero en este error es un error muy serio y es el autoengaño religioso personal. Es cuando tú y yo creemos que estamos en lo correcto, pero solo lo creemos nosotros, porque el resto nadie. Cuando no coordina, no está en armonía lo que yo vivo y lo que yo digo con la palabra, eso es un engaño religioso personal. Afirmo que soy hijo de Dios, pero vivo como hijo del enemigo. Afirmo que soy hijo de Dios, pero pum, pum, yo disparo para todos los lados.
Estos errores nos mantienen alejados de la verdadera vida cristiana en Cristo. Cristianos sin Cristo, que asisten a las iglesias, que adoptan un lenguaje, digamos, religioso, pero sin evidencia del nuevo nacimiento. Aparentemente quieren, pero no hay fruto digno de arrepentimiento. Cristianos sin Cristo que adoptan una nueva religión, que les gusta la música cristiana, que les gusta el ambiente, que se emocionan, que les gusta que los motiven, porque es que la predicación, no es que esa predicación, es que no me gusta cómo predica esta persona. Pues si lo que te tiene que gustar es esto, nosotros no estamos llamados a gustarles a todos. Es más, podemos no gustaros personalmente, pero te tiene que gustar la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. A ti lo que te tiene que importar es la chicha que se te está dando, el filete. O es que tú te fijas cuando vas al restaurante, tú mandas a llamar al cocinero, tráigame aquí al cocinero a ver si me como el entrecot. ¿Quién hace eso? Tú te comes el entrecot. Y bien que te lo comes, lo único, está muy pasado, está poco, tráelo, llévalo. Pero no llamas al cocinero nunca. Nosotros somos los César. Nosotros llevamos los cubitos. Somos los cocineros, los que cargan las mochilitas. Ese es nuestro papel. Y estoy segura que George Whitefield no le gustaba a la gente. Pero tú tienes que pagar el precio de vivir para Cristo y con Cristo y en Cristo, si es lo que realmente deseas. Cristianos sin Cristo que genuinamente quizás quieren de Dios, pero viven vidas frustradas. ¿Cómo sé que no tengo el nuevo nacimiento? Mira, una vida frustrada, nada te funciona, nada te sale, enfermos constantemente, destrozados, vidas desordenadas, sin propósito real, solo tengo mi propósito personal, caos por todo sitio. Debido a que no hemos nacido de nuevo y no tenemos el discernimiento. El Espíritu Santo no está. Por tanto, tú vives una vida de religión, de patrones de comportamiento que te pueden funcionar o no. Los principios funcionan. Es decir, un principio aplicado por alguien que no conoce al Señor va a funcionar. Todo lo que el hombre siembra recoge. ¿Para eso es que falta ser cristiano? No. Todo lo que el hombre siembra recoge. Siembra bien, recogerás bien. Siembra mal, recogerás mal. Entonces, llegados a este punto, hay una cuestión y es que la vida cristiana se hace muy pesada para el que no ha nacido de nuevo. Se te hace una carga. Es difícil vivir la palabra, la obediencia. Y dice la palabra de Dios que los mandamientos del Señor no son gravosos para los que le aman. No quiere decir que sea fácil, pero dice que no son gravosos. Si a ti te pesa obedecer al Señor, si para ti es un empeño, mira, Wesley, George, todos estos que practicaban ayunos constantes, lectura de la Biblia, él estaba agotado de querer vivir algo que solo le podía dar Cristo. Y no lo tenía, lo estaba haciendo él en su naturaleza. Y fijaros que sin embargo en Daniel 11, que quiero que lo busquemos, Daniel 11, 32b, quiere decir que es la segunda parte del versículo, dice una cosa muy guapa. ¿Qué dice? Ayudarme, es que estoy con la garganta. A partir del punto y coma, Mas el pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará. Y yo voy más allá, mas el hijo que conoce al Señor se esforzará y actuará. Y esto es un llamado a que realmente, si queremos ser cristianos en Cristo, debemos asegurarnos de nuestra salvación y conversión. La vida cristiana sin Cristo es imposible y sin el Espíritu Santo es insoportable. Imagínate tú viviendo, ayunando, haciendo oraciones, haciendo todo, y el día que partas no te vas con el Señor. Bueno, llevaste una vida decente quizás, pero ¿todo eso para qué? Sí, aquí lo importante es asegurarte de la salvación y la vida eterna, de haber nacido de nuevo, de tener a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, no solo como Salvador, como tu Señor, como el que te gobierna.
¿Cómo hago esto? Según este pasaje de Daniel, más el pueblo que conoce a Dios. ¿Por qué puedo saber que tú y yo conocemos la ley de Dios, a Dios o algo de Dios, a pesar de una nación nueva? Porque creo que somos una iglesia que insiste mucho en la lectura de la palabra, insistimos mucho en la oración, en la palabra, tenemos devocionales online todos los días por el Facebook de C6 Sevilla, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, insistimos en la lectura de la palabra, lee Biblia, consume Biblia, compra Biblia, por favor, necesitáis Biblia en papel, porque los móviles son muy guay, pero qué heavy cuando le das a alguien una Biblia y dices, busca tal cosa, y no sabe. No sabes dónde, no sabes si buscar Mateo después o antes de Apocalipsis, porque no sabes si Apocalipsis es el final o el principio, o sea, es una cosa heavy. Pero el día del famoso apagón que nos vinimos todos aquí, ¿os acordáis? Que fue muy guay, nos vinimos aquí, hicimos barbacoa, los niños, el mejor día, qué triste que nuestros hijos dijeron, el mejor día de mi vida, porque vivieron como vivíamos en nuestros países, jugando en la calle, porque aquí dentro estaba oscuro, cocinamos, trajimos comida tal, y cuando llega el momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues, a ver, estamos aquí, es una iglesia, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, y me tocaba a mí, creo, o no sé qué dijimos, el caso es que, bueno, vamos a leer en la Biblia, y se quedan así mirando algunos, digo, sacar la Biblia porque es que no quiero leer eso. Es que ha muerto. Digo, ay, no os preocupéis, yo os la leo porque yo la tengo en papel. Entonces, es importante leer Biblia, consumir Biblia. Entonces, fijaros que cómo puedo actuar, y por eso sé que creo que muchos de nosotros podemos tener, porque la ley está escrita en el corazón del hombre, pues mirar, en primer lugar, ¿qué hago? Ya sé que quizás no he nacido de nuevo, ¿qué hago? Entonces tú me puedes decir, no, yo he nacido de nuevo. Yo digo, pero si es que el fruto no te acompaña. Pero bueno, si tú crees que has nacido de nuevo, algún día se te iluminará. Porque es que yo os puedo decir, Josh Whitefield no fue el único. Yo estuve en la iglesia mucho tiempo sin nacer de nuevo. Serví al Señor lamentablemente sin nacer de nuevo. Hasta el día que el Señor me confronta y me dice, oye, que tienes apariencia de viva, pero en verdad, dice Apocalipsis a la iglesia, estás muerta. Yo dije, ¿qué? ¿Yo? Señor, ¿yo? Sí, tú tienes apariencia de que vives, pero estás muerta. Eso es la vida cristiana sin Cristo. Parece que, pero no es. Parece que va a diezmar, pero no diezma. Parece que va a evangelizar, pero no evangeliza. Parece que va a dar clase a PKPC, pero no da clase a PKPC. Parece que va a hacer, no. Parece que va al redil, pero no va. Parece que, pero no es. Y quiero que sepas que ser un César no es una vergüenza. Ser un servidor no es una vergüenza. No lo es un privilegio ser un servidor. Y nosotros animamos a servir, pero si tú desechas el servicio no te preocupes, porque es que nosotros no te vamos a insistir, porque Dios no te obliga. ¿Cómo te voy a obligar yo? No, yo quiero servir, pero no, aquí no, porque si entro en PKPC un día, de ahí no salgo nunca. A esos niños no hay quien los soporte. Bueno, ¿qué tal si ayudas en tal cosa? Ay, pero es que allí, es que los campamentos, la cafetería, fatal, porque es que ahí ya no sales de ese hueco. Es que si entro en la cafetería aquí, me pierdo todos los rediles, ¿no? Los que os toca ahí. Es que si me ponen en la cámara, no, yo en el Congreso, ahí los de la camarita. Es que si me ponen a recibir la gente en la silla, no, es que yo soy tan rebelde. A mí cuando me dicen que me siente, yo no me siento, no, yo no puedo ser ujier. Pero por favor. Entonces, bueno, el llamado es a arrepentirse. En primer lugar, necesitamos un cambio real. Y el cambio empieza cuando tú entiendes que el camino se inicia en la gracia, es decir, entender que la salvación es por gracia y no por obra, que tú puedes amar mucho a Dios, te puedes saber la Biblia de tapa a tapa y no haber nacido de nuevo, porque estoy segura que Josh Whitefield en esos 3 años que estuvo con los Wesleys aprendió mucha Biblia,
Pero Jezabel proclamaba ayunos. Mandaba ayunar al pueblo. Ella no ayunaba, yo creo, pero mandaba ayunar al pueblo. Y era la más religiosa de todas. ¿Y cómo murió Jezabel? Que el Señor nos libre, ¿no? De comida por los perros. George era un hombre que amaba a Dios, era estrictamente disciplinado con su vida espiritual, pero él necesitaba nacer de nuevo. Y quizás ese es el cambio que tú y yo necesitamos. Examinarnos, en segundo lugar, a través de su palabra. ¿Cómo me examino? ¿Cómo me hago el examen? Que me lo he apuntado. Y lo voy a decir. ¿Cómo me hago el examen? Primer punto. Mi amor por Dios crece fundamentado en la palabra, porque puede ser que yo me emocione, entonces yo siento que Dios me ama y yo siento que amo a Dios, pero está fundamentado en la palabra. ¿Funcionas como dice la palabra como consecuencia del amor de Dios? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Perdonas? ¿Eres restaurador? ¿Eres facilitador? Como el libro Perdona y construya puentes. ¿O tú eres el de los que pone la bomba en el puente y que muera todo el mundo? Anda. No, perdona, pero construye puentes, dice aquel material, ¿no? A algunos a lo mejor les suena. ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Odias y aborreces el pecado? ¿O te gusta un poquito? Porque fijaros que, por cierto, podéis escucharla, es buenísima. Es importante dar fruto. Una prédica ahí de nuestro querido pastor Corzón dice que es importante dar fruto y uno de los frutos es aborrecer el pecado también, ¿no? Evidentemente. Entonces, cuando hay mundanalidad y tibieza, nada crece. Si hay mundanalidad y tibieza en la iglesia no crece. Si hay mundanalidad y tibieza en tu hogar no crece. Si hay mundanalidad y tibieza en mi vida, no crezco en el Señor. Es incompatible la mundanalidad, el amor al mundo y a las cosas del mundo. Entonces, ¿hay odio y aborrezco el pecado? ¿Tengo un deseo ferviente por obedecer a Dios y su palabra? Quiero obedecer al Señor, deseo obedecer al Señor, quiero hacer su voluntad. Estamos autoexaminándonos. Y como dice Gálatas 3:20, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, no lo voy a repetir, pero ¿hay fruto en tu vida? ¿Estás sirviendo al Señor? Yo no le voy a pedir a un niño de 2 años, allí a este bebé hermoso y precioso, que estuvo muy orado y querido, a la niña de Yadira, por ejemplo, que el pronóstico fue nefasto cuando se quedó embarazada, fue horroroso. Qué angustia, no sé si lo recordáis, pero qué angustia tan heavy. O sea, hemos pasado angustias, pero ahí fue fuerte también. Ahora está Iris y Julián luchando con su niña, con su bebé. O sea, tantas situaciones y circunstancias con un bebé, con niños recién nacidos. ¿Cómo le vamos a pedir o cómo vamos a pretender que un niño de 1 año le ponga la mesa al de 9? Pues obvio, si acabas de nacer de nuevo o si no has nacido de nuevo, estás dentro del vientre, estás gestándote. Por lo tanto, hay que parir, hay que salir de ese embarazo de elefante que tenemos algunos ahí dentro del vientre calentitos todo el tiempo. Y tiene que haber fruto. Es importante dar fruto, pero cada uno tendrá que dar el fruto que el Señor le llame a dar. O sea, tú no ves a un limonero dando manzanas, ¿vale? O sea, no, cada uno en el llamado que el Señor le haga. No todos estamos llamados a ser evangelistas, no todos están llamados a ser apóstoles, no todos están llamados a ser profetas. Por cierto que los apóstoles ya estuvieron, ¿vale? Apunte ahí. Pero lo cierto es que dice, haz obra de evangelista. Si no tienes el don, haz obra de evangelista. A lo mejor no tienes el don de maestro, pero puedes hacer obra de maestro. Dice, anhelad todos los dones, ¿no? Entonces, ¿hay fruto? ¿Hay fruto en mí? ¿Hay un fruto coherente a lo que yo supuestamente digo que soy hija de Dios? Porque si a mí me gusta estar con el mundano, tiene que haber mundanalidad en mí, tiene que haberlo. Si a mí me gusta estar con el que habla mal, tiene que haber crítica en mí. Por favor, dice, anduvieron 2 juntos y no se pusieron de acuerdo. Si es que yo sufrí porque perdí a mi mejor amiga cuando llegué al Señor.
Y entonces llego al Señor y ya me aferro. No, es que llega un momento en que no tienes nada en común con esa persona. Si esa persona no ama a Dios, tu amistad no puede estar por encima del amor de Dios. Dice, primero ama al Señor por sobre todas las cosas, después a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que primero ama a Dios porque es el mandamiento, porque es lo sano y lo santo. ¿Anduvieran dos juntos y no se pusieran de acuerdo? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo aprendí este principio porque yo muchas veces sufría por situaciones que veía en la gente, porque decía, pobrecito, porque pobrecita, porque cómo vamos a hacer, porque... Y Belén me decía, Angie, Dios no puede ser burlado. ¿No será que esta persona es maja en horizontal, pero no es maja en vertical? A lo mejor no es tan maja con Dios. Y yo, pero es que es majísima porque mira, porque hace, porque así. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si te va mal, revisa si no has nacido de nuevo o si estás recogiendo algo por ahí, escondidito. Tercero, consumir Biblia y apartar tiempo para orar, que no lo voy a repetir porque ya lo hemos hablado, pero necesitamos conocer a Dios a través de su palabra, ya que es la palabra profética más segura. En cuarto lugar, en este autoexamen, debo romper con el pecado, negarme a la mundanalidad, a la tibieza, rechazar de frente y sin vergüenza alguna el pecado. No estoy diciendo a la persona, estoy diciendo el pecado. Porque el espíritu religioso te va a hacer decir a la persona. No, es al pecado. Ahora, si yo para estar con esa persona me tengo que embadurnar porque la mina está llena de carbón, pues hija, toma tu decisión, porque es que no puede ser. Con el vestido de novia metida en la mina, ¿cómo vas a salir? Pues manchada. ¿Quién quiere llegar manchada a la boda? Ninguno. Ninguno. Cuenta el testimonio, la biografía de este querido George, que era impresionante ver cómo estos mineros, sus rostros negros, y iban bajando las lágrimas, ¿no? Y iban cayendo de rodillas, Es que era una cosa, se empezaron a conmover, no solo a nivel emocional, sino que su espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Qué tengo conmovido? ¿Mi alma y mis emociones o es mi espíritu? Porque a lo mejor yo estoy viviendo una vida cristiana sin Cristo. Y quiero que sepas que eso es muy complicado, que lo entiendo. Cuando alguien sin Cristo, entiendo, porque también he pasado por ello. En quinto lugar, reordenar mis prioridades. Tengo que reordenar mis prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todas las demás cosas os serán por añadidura. La añadidura no puede ser mi objetivo. Mi objetivo tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Ese tiene que ser mi propósito. Y yo tengo que tener una fe firme sabiendo que después del nuevo nacimiento, mira, cuando tú naces de nuevo se te va a despertar todo interno. Entonces te van a venir luego las obras sociales, va a venir a ayudar a otros, te va a venir a hacer quizás 1000 cosas, o habrá días que el Señor te llame a quedarte quieto parado, ¿no? Sí, puede ser que haya situaciones así. Vendrá el llamado, vendrán las misiones, pero todo absolutamente sujeto ¿a qué? A nacer de nuevo. A nacer de nuevo. Primero el Señor y después cónyuge, hijos, servicio, ministerio, amigos. Primero el Señor. Y tengo que romper los lazos que son demoníacos, lazos que se forman a través de situaciones de pecado y en las que yo mantengo ese vínculo. Porque eso va a ser no mi ruina y mi caída, eso es la grieta que avecina ruina, dice la palabra, que las grietas avecinan ruina. La pregunta fácil para ir terminando sería, mi pregunta favorita, ¿no? ¿Has nacido de nuevo? Pero no es porque a mí me haya pasado, es porque hay que nacer de nuevo. Entonces dile al de al lado, es que hay que nacer de nuevo. Pero la pregunta fácil sería, ¿has nacido de nuevo? Más sin embargo, yo os voy a hacer otra pregunta que era la que yo me planteaba para este tema. Y es que si has nacido de nuevo, recuerdas el momento, la situación, el lugar. Pero hay otra pregunta. Si tú dices que has nacido de nuevo y has contestado que sí, y realmente has nacido de nuevo y la vida del Espíritu está en ti, pregúntale al de al lado,
aquí viene la estocada. ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde está el fruto? Hemos puesto la velita debajo del almud y no alumbra, porque esta vela no está diseñada para estar dentro de esta falda. Muchas veces nosotros cogemos a Cristo en mi intimidad, no lo metemos por Cristo en mí, pero vamos por la calle así como avergonzados. No, sí, en mi hogar yo soy cristiano, pero vamos así, parece que te estás haciendo pis. Te preguntan, ay, ¿tú qué eres? Yo, una cosa rara, sácala. Es que Cristo tiene que alumbrar, es que Cristo tiene que atraer. El día del apagón que estábamos aquí, ¿qué hicimos cuando vino la oscuridad? Pusimos nuestras velitas en la mesa de fuera para comer, no nos veíamos los unos a los otros. Y llegó una chica, a la que le compartimos, por cierto, y llegó una chica de por ahí, de otra calle, y se me he venido porque me entró el miedo y vi que aquí había luz. Y dije, ahí están. Y le dijimos, claro que sí, siéntate, y empezamos. Porque eso sí, no había luz, pero comida por un tubo. O sea, yo digo, esa noche estábamos indigestos. No sé si eran los nervios, no sé qué era, pero lo cierto es que eso era una barbaridad, una locura. Yo llegó un momento que dije, guardar eso, porque imagínate que te pasemos más días, no vamos a comer todo hoy. Que por cierto, recuerdo que tenemos nuestra, ¿cómo se llama el proyecto, Cari, de la despensa? No sé cómo se llama. Bueno, sabéis que en el redil tenemos alimentos, aquí también vamos trayendo cada uno un kilito, un día 1 kilo de arroz, 1 kilo de lentejas, aceite. Luego cuando hace falta, pues mira, ahí está todo. Pues mira, así estábamos. Y la chica llegó, pero llegó ¿por qué? Porque había luz. Si tú tienes a Jesús, si tú has nacido de nuevo, el que está al lado tuyo quiere pegarse a ti. El que está en tu casa se quiere convertir. Pues si tú eres un religioso, qué pereza, yo no quiero eso. No quiero eso, no me apetece, te rechazan. Quita la religión, Cristo en ti, Cristo es la luz. Y donde estemos, seamos luminares en el mundo. Vamos a ser apetecibles, pero también aborrecidos. Esto es como el chocolate, qué rico, pero no puedo comer mucho, ¿no? Muy, quizás con muchas situaciones complejas, pero comimos con una barbacoa, claro, no había cómo cocinar y pusimos una barbacoa en la comida, ¿no? Entonces, es necesario dar fruto, es importante dar fruto. El fruto es una de las evidencias de que tú has nacido de nuevo. Y si no hay fruto en ti y no estás sirviendo porque no quiero, porque no puedo, porque no me dejan, díselo al Señor, dile, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo? Pregunta. A veces no queremos que nos confronten, a veces no queremos que nos digan, pero a veces Dios sabe por qué no estamos sirviendo. No es que yo quiero, pero no puedo. No, bonito. Le dijimos a Camilo, no, bonito, a ver. Yo quiero, pero tío, si estás ahí medio cojo, espérate a que te recuperes. No puedes estar cocinando en esas condiciones. Te vas a romper el hilo del ligamento que te queda. Bueno, hay momentos también que nos toca estar quietos, pero los frutos, el fruto del Espíritu Santo, tenemos que tenerlo. Tengo la responsabilidad de dar fruto. Es una evidencia de que nací de nuevo. Y no vale servir de cualquier manera, hijos de Dios. No se puede servir de cualquier manera. Si no tienes el corazón para ello, no te preocupes. Tienes tu tiempo para recuperarte. No se puede servir de cualquier manera. Y ya sabemos que en esta casa pues tenemos algo muy marcado con el servicio, con el dar, y amamos lo que nos han enseñado a amar. Pero si no tengo una evidencia de haber nacido de nuevo, no ha habido un cambio permanente en mi vida, vivo así fluctuando, vivo de intento en intento, pues creo que hoy es el día, porque hay que nacer de nuevo. Y si eres un César, dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? No me importa si tengo que llevar, traer, limpiar, pero que
seas tú en mí y no yo haciendo lo que quiero.